Millonario encuentra a una niña sin hogar durmiendo en su jardín y decide llevarla a su mansión, pero al día siguiente llora al ver lo que ella hizo por su hija enferma. La noche era silenciosa, salvo por el suave murmullo del viento que acariciaba los jardines perfectamente cuidados de la mansión de Arthur. Desde la ventana de su despacho, él observaba el exterior, su mirada perdida en la oscuridad. Las luces tenues de las farolas del jardín iluminaban las flores que su esposa había amado, pero para Arthur eran solo un recordatorio doloroso de su ausencia. Bajó la mirada hacia los papeles que cubrían su escritorio, intentando distraerse con trabajo. Pero algo llamó su atención. Una sombra pequeña, encogida, parecía moverse entre las flores. Frunció el ceño y se levantó, intrigado. Al llegar al jardín, se detuvo. Allí, entre los arbustos, una niña de no más de 10 años dormía profundamente. Su cabello estaba desordenado, y sus ropas, sucias y desgastadas, contrastaban con la elegancia del entorno. Arthur sintió una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Qué haces aquí?», murmuró, aunque sabía que la niña no podía escucharlo. Por un momento, pensó en llamar a seguridad, en devolverla a las calles de donde probablemente venía. Pero algo en su semblante lo detuvo. La fragilidad de su pequeño cuerpo, la paz en su rostro a pesar de las circunstancias, despertaron una sensación que hacía años no experimentaba: compasión. Con cuidado, se inclinó y tocó suavemente su hombro. La niña abrió los ojos de golpe, asustada, y retrocedió, como un animal acorralado. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo Arthur, intentando sonar menos severo de lo habitual. La niña lo miró con desconfianza, pero no dijo nada. Estaba agotada, y su cuerpo temblaba ligeramente por el frío de la noche. Arthur suspiró y señaló la casa. «Ven conmigo. No puedes quedarte aquí». Dudando al principio, la niña finalmente aceptó seguirlo. Dentro de la mansión, Arthur la llevó a la cocina y le ofreció un plato de comida caliente. Ella comió con avidez, sin levantar la mirada. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Ana», respondió en voz baja, apenas audible. Arthur asintió. No quiso hacer más preguntas. Sabía que la historia detrás de esa niña sería complicada y dolorosa. En cambio, le preparó un cuarto pequeño y le indicó que descansara allí esa noche. «Mañana veremos qué hacer contigo», dijo con un tono neutro, más para sí mismo que para Ana. Mientras se alejaba del cuarto, Arthur no podía evitar sentirse extraño. Había sido un acto impulsivo, algo completamente fuera de su carácter. Pero al cerrar la puerta detrás de él, no pudo evitar preguntarse qué lo había llevado a actuar así. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente se llenó de recuerdos de su esposa y de Clara, su hija, cuya risa hacía tiempo había desaparecido. Sentía que algo estaba cambiando, aunque aún no sabía qué. La mañana llegó con los primeros rayos de sol colándose a través de las grandes ventanas de la mansión. Arthur se levantó temprano, como siempre, preparado para sumergirse en el trabajo que llenaba el vacío de su vida. Sin embargo, al pasar por el pasillo cerca del cuarto de su hija, algo lo detuvo. Escuchó murmullos y risas suaves. Clara, que había pasado meses apagada y encerrada en su mundo, parecía estar hablando con alguien. Intrigado, Arthur se acercó y empujó suavemente la puerta. Allí estaba Ana, sentada en el borde de la cama de Clara. La pequeña sostenía un collar hecho de flores frescas, mientras Ana le mostraba cómo lo había trenzado. Junto a ellas, un papel lleno de colores y trazos infantiles descansaba en la mesita de noche. «Mira, papá», dijo Clara al verlo entrar, su voz débil pero llena de una emoción que Arthur no había escuchado en mucho tiempo. «Ana hizo esto para mí». Arthur miró el collar, una pieza simple pero hermosa, y luego leyó las palabras escritas en el papel: «Para que sonría siempre, con amor». Por un momento, Arthur no supo qué decir.
La escena frente a él era algo que no esperaba. Su hija, sonriendo después de tanto tiempo, y esa niña desconocida que había traído un rayo de luz a su mundo sombrío. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto?, preguntó Arthur a Ana, más con curiosidad que reproche. Ana lo miró con ojos grandes y serenos. Mi mamá me enseñó. Cuando estaba triste, siempre hacía algo bonito para recordarme que las cosas malas no duran para siempre. La mención de su madre hizo que Ana bajara la mirada, pero mantuvo una expresión tranquila. Arthur, aunque impactado por su respuesta, no quiso presionarla. En cambio, volvió su atención a Clara. ¿Te gusta?, preguntó, señalando el collar. Es hermoso, respondió Clara, abrazándolo contra su pecho. Arthur sintió un nudo en la garganta. Desde que su esposa falleció, Clara había sido su única razón para seguir adelante, pero verla así, conectando con alguien más, le recordó cuánto la había dejado sola en su dolor. Durante el desayuno, Arthur decidió hablar más con Ana. Quería entender qué la había llevado a su jardín esa noche. ¿Dónde vivías antes?, preguntó con cautela. No tengo un lugar fijo, respondió Ana, mientras miraba su plato con timidez. Después de que mi mamá se fue, estuve con unas personas, pero no querían que me quedara mucho tiempo. Arthur sintió una punzada de culpa. Había supuesto que Ana sería un problema temporal, alguien que debía resolver para luego seguir con su vida. Pero ahora, al escuchar su historia, no podía ignorar la carga que ella llevaba a su corta edad. Más tarde, mientras Ana ayudaba a Clara a organizar sus juguetes, Arthur observaba desde la distancia. Había algo en esa niña que lo inquietaba, pero también lo atraía. Era como si su presencia hubiera comenzado a romper el muro de amargura que él mismo había construido. Esa noche, al revisar los papeles en su escritorio, sus pensamientos volvieron a Ana y a cómo, en un solo día, había logrado algo que él no había podido: hacer a Clara sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur se permitió pensar que tal vez había más en la vida que trabajo y rutina. Los días comenzaron a pasar de manera diferente en la mansión. La presencia de Ana trajo una energía nueva, transformando la atmósfera pesada en algo más cálido. Clara, quien solía pasar horas en silencio, ahora se mostraba más activa, incluso en sus momentos más frágiles. Arthur no podía evitar notar cómo la niña mendiga que había encontrado en su jardín estaba dejando una marca profunda en sus vidas. Una tarde, mientras Ana trenzaba otro collar de flores para Clara en el jardín, Arthur decidió acercarse y observarlas. ¿Siempre haces esto?, preguntó, señalando las flores que Ana trabajaba con cuidado. Ana levantó la mirada, sorprendida por su interés. «Cuando puedo. Mi mamá decía que las flores tienen algo especial, que siempre encuentran una manera de crecer, incluso en lugares difíciles». Arthur se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Esa niña había vivido tantas dificultades, y aún así, tenía una forma única de ver la vida. Algo en su fortaleza le recordaba a su esposa. Esa noche, mientras cenaban juntos, Arthur decidió saber más sobre Ana. «Dime, Ana, ¿cómo era tu madre?». Ana dejó el tenedor a un lado y sonrió, como si recordara algo hermoso. «Era muy buena. Siempre me decía que las cosas malas pasan, pero que no debemos dejar que nos quiten la alegría de vivir. Antes de que se enfermara, siempre me hacía sonreír, incluso cuando las cosas eran difíciles». Arthur sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ana resonaron profundamente en él, recordándole cómo su esposa había enfrentado la enfermedad con una valentía similar. Miró a Clara, quien escuchaba atentamente, como si también encontrara consuelo en esas palabras. Durante las semanas siguientes, Ana se convirtió en una pieza fundamental en la rutina de la mansión. Ayudaba a Clara a mantenerse distraída con manualidades y cuentos, y poco a poco, Arthur comenzó a abrirse a la presencia de la niña. Sin embargo, aún luchaba con sus propias emociones.
La culpa por haber descuidado a Clara emocionalmente lo perseguía, y la idea de permitir que alguien más entrara en sus vidas lo hacía sentir vulnerable. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, Arthur encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió y vio imágenes de su esposa y Clara, sonriendo en momentos felices. Sintió un vacío profundo, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza. La llegada de Ana había despertado algo en él, algo que había creído perdido para siempre. A la mañana siguiente, Arthur observó desde la distancia cómo Ana ayudaba a Clara a regar las flores del jardín. Sus risas llenaban el aire, y por un momento, Arthur sintió que su hogar ya no estaba tan vacío. Decidió hablar con Ana esa tarde. Ana, quiero agradecerte por lo que has hecho por Clara. No sé cómo, pero has traído algo que creí perdido para siempre. Ana lo miró, con una mezcla de gratitud y sorpresa. No hice nada especial, señor. Solo intento que Clara esté feliz. Arthur negó con la cabeza. Has hecho más de lo que puedes imaginar. Sin embargo, en su interior, Arthur seguía luchando con un dilema. ¿Cómo podría proteger a Clara y, al mismo tiempo, permitir que Ana se convirtiera en una parte esencial de sus vidas? Ese día, mientras el sol se ocultaba, Arthur se prometió a sí mismo que encontraría una manera de hacer que ambas niñas, con sus diferencias y similitudes, tuvieran un futuro lleno de esperanza. El silencio de la noche caía como un manto sobre la mansión. Arthur, sentado en el borde de la cama de Clara, la observaba mientras dormía. La enfermedad había dejado marcas visibles en su pequeña, pero en los últimos días algo había cambiado. Clara parecía más animada, más llena de vida, como si Ana hubiera traído consigo una chispa que iluminaba lo que antes era oscuridad. De camino a su despacho, Arthur se detuvo en la sala. Allí, sobre una mesa, estaba el último dibujo que Ana había hecho para Clara, un campo lleno de flores y un sol radiante. En la esquina inferior, con letras infantiles, se leía: «Siempre hay algo hermoso que ver». Arthur recogió el dibujo, sintiendo un peso en su pecho. Las palabras de Ana parecían simples, pero contenían una sabiduría que él había ignorado durante mucho tiempo. La vida, pensó, no podía definirse solo por la pérdida y el dolor. Al día siguiente, Arthur decidió hablar con Ana. La encontró en el jardín, trenzando flores mientras Clara la observaba con admiración. «Ana, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Arthur, intentando sonar amable. Ana asintió, dejando sus flores a un lado. Clara los miró con curiosidad antes de volver a su tarea. Arthur se sentó en un banco cercano, invitando a Ana a hacer lo mismo. «Quiero saber más sobre ti, Ana. ¿Cómo era tu vida antes de llegar aquí?». Ana miró hacia el suelo, jugueteando con sus dedos. «Vivía con mi mamá. Ella siempre intentaba que todo fuera bonito, aunque las cosas no fueran fáciles. Pero cuando se enfermó, todo cambió. Intenté cuidarla, pero...». Su voz se quebró ligeramente. «No pude hacer nada cuando ella se fue. Después de eso, estuve sola». Arthur sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ana le recordaron su propia pérdida, la impotencia de no poder salvar a alguien amado. «Debió ser muy difícil para ti», dijo en voz baja. Ana asintió, pero luego lo miró con una sonrisa débil. «Pero aprendí algo. Mi mamá siempre decía que, aunque pasen cosas tristes, no podemos dejar que nos quiten lo bueno que queda». Arthur se quedó en silencio, impresionado por la sabiduría de una niña que había pasado por tanto. Esa conversación lo obligó a enfrentarse a algo que había evitado durante años, su propia incapacidad para lidiar con el dolor de perder a su esposa. Había cerrado su corazón para protegerse, pero al hacerlo, también había cerrado la puerta a la esperanza. Más tarde, esa noche, Arthur revisó los álbumes de fotos que había evitado durante años. Las imágenes de su esposa y de Clara cuando era más pequeña lo llenaron de una mezcla de nostalgia y tristeza.
Pero algo en esas fotos también le recordó que había momentos de alegría que valían la pena recordar, incluso en medio de la adversidad. Mientras miraba una foto de Clara jugando en el jardín con su madre, Arthur sintió una determinación renovada. No podía cambiar el pasado, pero aún tenía la oportunidad de hacer algo por el presente. Y tal vez, solo tal vez, Ana era parte de esa respuesta. El día siguiente trajo consigo una nueva actitud en Arthur. Aunque seguía siendo reservado, empezó a involucrarse más con Clara y Ana. Las observaba mientras jugaban, se unía a las conversaciones en la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. La calma de la mañana en la mansión fue interrumpida por un ruido repentino. Arthur se apresuró a la habitación de Clara, donde encontró a Ana intentando calmarla. Clara respiraba con dificultad, con lágrimas en los ojos. La enfermedad que la había mantenido frágil parecía intensificarse. «Llamaré al médico», dijo Arthur, entrando en acción de inmediato. Ana, aunque asustada, permaneció junto a Clara, sosteniendo su mano. «Tranquila, Clara, todo estará bien. Estoy aquí contigo», le decía con suavidad, mientras le acariciaba el cabello. Cuando llegó el médico, examinó a Clara cuidadosamente. Después de administrarle un tratamiento, le explicó a Arthur que las crisis eran parte de la enfermedad y que debían estar atentos. «Haremos todo lo posible, pero también es importante que ella se sienta apoyada emocionalmente. A veces, el estado de ánimo puede marcar la diferencia en la recuperación», dijo el médico antes de marcharse. Arthur, que se había mantenido estoico durante la visita, sintió una mezcla de impotencia y culpa. Había pasado tanto tiempo enfocado en su trabajo y en su propio dolor que no había estado realmente presente para Clara. Más tarde, esa noche, mientras Clara dormía, Arthur encontró a Ana en el jardín, recogiendo flores bajo la tenue luz de la luna. «¿Por qué haces esto?», preguntó Arthur, acercándose a ella. Ana lo miró con una expresión serena. «Porque me gusta ver a Clara feliz. No sé si puedo ayudarla a curarse, pero quiero que sepa que alguien se preocupa por ella». Arthur se quedó en silencio por un momento. Las palabras de Ana, tan simples pero llenas de significado, lo hicieron reflexionar. ¿Cuántas veces había estado realmente presente para Clara? ¿Cuántas veces había intentado aliviar su carga emocional? A la mañana siguiente, Arthur tomó una decisión. En lugar de encerrarse en su despacho como solía hacer, pasó el día con Clara y Ana. Ayudó a Ana a organizar las flores que recogió, leyó un libro con Clara e incluso se unió a sus juegos. Clara, aunque aún débil, parecía más animada que nunca. Esa tarde, mientras Clara descansaba, Arthur se sentó con Ana en la sala. «Ana, he estado pensando. Has hecho mucho por Clara y por mí desde que llegaste aquí. No sé cómo agradecerte». Ana lo miró con una pequeña sonrisa. «No tienes que agradecerme nada. Clara es mi amiga, y tú me diste un hogar cuando no tenía a dónde ir». Las palabras de Ana, tan desinteresadas, conmovieron a Arthur profundamente. Por primera vez, comenzó a ver a Ana no solo como una invitada temporal, sino como una parte esencial de su familia. Esa noche, mientras escribía en su despacho, Arthur se detuvo y miró por la ventana. Las luces del jardín iluminaban las flores que Ana y Clara habían plantado juntas. En ese momento, Arthur comprendió que no solo quería que Clara se recuperara, sino que también deseaba que su hogar se llenara de vida nuevamente. Decidido a hacer más, Arthur comenzó a investigar organizaciones que ayudaran a niños como Ana y familias que enfrentaran enfermedades como la de Clara. Aunque el dolor de su pérdida seguía presente, por primera vez sintió que podía transformar ese dolor en algo significativo. La atmósfera en la mansión había cambiado de manera notable. Ana y Clara se habían convertido en el centro de la dinámica familiar, y Arthur, aunque todavía lidiaba con sus propios miedos, comenzaba a adoptar un rol más activo en sus vidas.
La energía de Ana y la risa de Clara iluminaban cada rincón, incluso en los días más difíciles. Una tarde, mientras Clara dormía, Ana y Artur estaban en el jardín, regando las plantas que ambas niñas habían cuidado con esmero. Ana, siempre llena de curiosidad, rompió el silencio. ¿Cómo era Clara antes de que se enfermara?, preguntó, mientras miraba las flores con atención. Artur, sorprendido por la pregunta, se tomó un momento antes de responder. Era una niña llena de energía, siempre corriendo por aquí, llenando la casa de risas. Su madre y yo solíamos llevarla a este mismo jardín a plantar flores. Hizo una pausa, como si recordar esos momentos le trajera tanto dolor como consuelo. Ana lo miró con empatía. Debe haber sido muy feliz con ustedes dos. Artur asintió, mirando a Ana con una mezcla de admiración y gratitud. Tú le has devuelto algo que yo pensaba perdido. No sé cómo lo haces, Ana, pero tienes una forma especial de llegar a la gente. Ana sonrió tímidamente y respondió con sinceridad. Solo trato de hacer lo que mi mamá habría hecho. Ella siempre me decía que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una luz si estamos dispuestos a buscarla. Esa conversación quedó grabada en la mente de Artur. Esa noche, mientras Clara dormía, decidió pasar tiempo con Ana en la sala. Quería saber más sobre la historia de la niña que había transformado tanto su vida como la de su hija. Ana, cuéntame más sobre tu madre, pidió Artur, sirviendo 2 tazas de té. Ana tomó la taza entre sus manos pequeñas y comenzó a hablar con ternura. Mi mamá era increíble. Aunque las cosas eran difíciles, siempre encontraba una manera de hacerme sonreír. Cuando se enfermó, intentó que todo pareciera normal para mí. Me enseñó a hacer collares de flores, a contar historias. Nunca me dejaba pensar que algo era imposible. Artur la escuchó con atención, sintiendo una conexión inesperada con las palabras de Ana. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, entendió que había pasado demasiado tiempo enfocándose en lo que había perdido en lugar de valorar lo que aún tenía. Los días siguientes marcaron un cambio significativo en Artur. Comenzó a participar activamente en las actividades con Ana y Clara, dejando atrás su actitud distante. Ayudaba a Clara con sus tratamientos, jugaba con ellas en el jardín e incluso preparaba comidas sencillas junto a Ana. Cada pequeño gesto parecía fortalecer el vínculo entre ellos. Un día, mientras las 3 estaban juntas en el jardín, Clara, con una voz más fuerte de lo habitual, dijo: «Papá, quiero que Ana se quede siempre con nosotros». Artur, sorprendido por la declaración de su hija, miró a Ana, quien también parecía emocionada pero nerviosa. Ana ya es parte de esta familia, Clara. Y si ella quiere quedarse, siempre tendrá un lugar aquí, respondió Artur, con una calidez en su voz que no había mostrado en mucho tiempo. Ana, con lágrimas en los ojos, asintió, incapaz de hablar por la emoción. En ese momento, los 3 comprendieron que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado en su unión una fuerza que los hacía invencibles. Los días se convirtieron en semanas, y la mansión, antes silenciosa y llena de sombras, ahora vibraba con vida. Clara mostraba signos de mejoría, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las risas que una vez habían desaparecido regresaron, llenando cada rincón de la casa. Ana, con su optimismo y su manera sencilla de ver el mundo, había cambiado todo. Una tarde, mientras Artur observaba a las niñas jugando en el jardín, sintió una profunda gratitud. Lo que había comenzado como un acto impulsivo al encontrar a Ana en su jardín, ahora parecía parte de un propósito mayor. Ana no solo había ayudado a Clara, sino que también lo había ayudado a él a redescubrir lo que significaba vivir. Esa noche, mientras revisaba algunos papeles en su despacho, Artur tomó una decisión importante. Había pasado demasiado tiempo enfocado en su pérdida, pero ahora quería convertir su dolor en algo significativo.
Recordando las palabras de Ana sobre su madre y cómo ella siempre buscaba belleza incluso en la adversidad, Artur decidió que quería hacer algo más por otros niños como Ana y familias que enfrentaran enfermedades como la de Clara. A la mañana siguiente, reunió a Ana y Clara en la sala. «He estado pensando», comenzó Artur, con una leve sonrisa. «Quiero hacer algo para que más niños como ustedes tengan esperanza». Clara lo miró con curiosidad, mientras Ana inclinaba ligeramente la cabeza, intrigada. «Voy a crear una fundación. Algo que ayude a las familias que enfrentan enfermedades difíciles y a niños que, como Ana, necesitan un hogar». La reacción de ambas fue inmediata. Clara aplaudió con entusiasmo, mientras Ana, con lágrimas en los ojos, se acercó y lo abrazó. «Gracias, señor Artur. Esto hará que muchas personas sean felices». El proceso de crear la fundación fue intenso, pero también gratificante. Artur trabajó con un equipo para estructurar programas que ofrecieran apoyo médico, emocional y educativo a niños en situaciones vulnerables. Ana y Clara participaron activamente, compartiendo ideas y ayudando a dar forma a las iniciativas. El día de la inauguración de la fundación, la mansión se llenó de personas, niños, padres, médicos y voluntarios, todos emocionados por el nuevo proyecto. Artur, vestido con su habitual elegancia, se paró frente a todos para dar un discurso. «Hace meses, mi vida estaba llena de sombras. La pérdida de mi esposa y la enfermedad de mi hija me habían dejado sin rumbo. Pero una noche, una niña llamada Ana apareció en mi jardín. No sabía entonces que su llegada cambiaría todo. Ana no solo nos dio esperanza, sino que también nos enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz». Ana, de pie junto a Clara, sonrió tímidamente mientras todos aplaudían. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias. Artur, Ana y Clara trabajaron juntos para expandir los programas, creando un impacto duradero. En ese proceso, los tres encontraron algo más profundo que la felicidad. Encontraron un propósito compartido. Artur, sentado una noche en el jardín, observó las flores que Ana había plantado con tanto cuidado. Recordó las palabras de Ana sobre cómo las flores siempre encontraban una manera de crecer, incluso en los terrenos más difíciles. En ese momento, comprendió que su familia, aunque formada por circunstancias inesperadas, era como esas flores, resiliente y llena de vida. Y así, en medio de las pruebas y el dolor, Artur, Clara y Ana encontraron un lazo que los unía más allá de la sangre, un lazo forjado por el amor, la bondad y la esperanza. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.